un gusto de saludarlos una vez más. ¡Qué privilegio! Gracias por estar nuevamente en nuestro canal. Gracias por los comentarios que hacen. Les he dicho en varias ocasiones la importancia de poner la manito arriba, de suscribirse al canal y de comentar, porque de esa manera, debido a los algoritmos que tiene YouTube, eso permite que más gente pueda visualizar los temas que presentamos. Así que, por favor, no se olviden de poner la mano, de dar un like, de comunicar y compartir los temas que estamos presentando. Todas las semanas nos escriben cartas. Todas las semanas hay gente que nos agradece por interno o en el canal o que nos envía alguna pregunta. Al final de todos los temas siempre ponemos la manera como pueden comunicarse conmigo si es que alguien quiere escribir. No le aseguro que le pueda contestar enseguida, pero está la posibilidad abierta. Voy a mencionar algo medio anecdótico, pero que es importante, dado que ya 4 o 5 personas han preguntado lo mismo, que de pronto en los videos sienten aves o sienten el ladrido de un perro. Quiero decirles que yo vivo en pleno campo, rodeado de plantaciones de naranja, así que es habitual que ladren perros, que se sientan los pájaros, porque es un lugar de campo. No tengo un estudio de televisión para poder grabar lo que grabo, aunque gracias a la colaboración de muchos hemos ido mejorando nuestros equipos, hemos ido mejorando lo que vamos realizando. Hoy día precisamente estamos en plena cosecha de naranjas. De hecho, alrededor hay un montón de trabajadores que están en los campos aledaños al mío realizando las cosechas de naranjas, así que es habitual que los perros les ladren a los trabajadores. No saben ustedes la paz que da el vivir en el campo. Vivir rodeado de naranjos, vivir en un lugar donde estamos alejados de todas las situaciones cotidianas. Muchas veces yo ni me entero de cosas que ocurren, salvo porque tengo el hábito de leer noticias y ahí me voy enterando, pero en general no mucho. Tampoco estoy muy interesado. Hoy día vamos a hablar de otro incidente de Jesucristo. Un momento en la vida de Jesús extraordinario. Aparece en todos los evangelios, pero yo voy a usar el relato de Lucas. Pero aparece en paralelo en Juan, en Mateo y en Marcos. ¿Por qué voy a usar el relato de Lucas? Simplemente porque me parece que Lucas capta mejor la esencia de lo que allí ocurrió. Lo hemos titulado Con lágrimas de gratitud y el centro de lo que vamos a transmitir es la gratitud, el saber ser agradecidos. El agradecimiento solo es posible cuando entendemos la magnitud de lo que hemos recibido. La situación en la cual nosotros vamos a comentar y hablar hoy día es una situación que amerita que expliquemos algunas cosas porque no son propias o lógicas para el contexto sociocultural que vivimos hoy día. El relato comienza en Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38 y dice: Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Aquí hay varios elementos que de pronto necesitan ser comprendidos. En primer lugar, la mujer es de la ciudad, no es del campo, es de la ciudad. Es llamada pecadora. Todos somos pecadores, pero en el contexto
de Lucas se referían a una pecadora, a una persona que o estaba condenada por adulterio o se la consideraba prostituta. Y trae un frasco de alabastro con perfume. El alabastro, vamos a hablar de él, era un perfume muy caro y muy interesante. Y utilizaba sus cabellos para secar los pies de Jesús. Todos los relatos y todas las historias paralelas de los sinópticos nos hacen ver que esta persona es María, hermana de Lázaro y Marta. Ha venido a la fiesta desde lejos. No está viviendo en ese lugar en específico. Ella ha sido librada de muchas situaciones y quiere agradecer a Jesucristo y quiere agradecerle por lo que Jesús ha hecho por ella. Y ella derrama un líquido muy caro que se hacía a base de nardo. Era un perfume muy penetrante, muy fuerte, que en ese tiempo era importado desde la India, que crece en las altiplanicies de pastoreo de los Himalayas, a una altura que oscila entre 5.000 y 3.000 metros. En esos tiempos, el nardo era un elemento de trueque muy caro y muy valioso. Por lo tanto, conseguir eso era muy difícil. Y la costumbre era mantener ese ungüento de nardo fragante en recipientes de alabastro sellados. Y solo se lo abría en ocasiones muy especiales o era utilizado por la gente rica. Ahora, ese frasco, que en realidad es pequeño, de nardo con lo que María unge los pies de Jesús, representaba más o menos el salario de casi un año de un obrero de la época. Así que no estamos hablando de algo que no tiene mucho valor, al contrario, de algo muy valioso. Si uno lee Juan 12:3, es algo muy valioso. Y unge a Cristo en su cabeza y en sus pies. Y luego llora a los pies de Jesús. Y se instala detrás de Jesucristo porque de alguna manera quiere pasar desapercibida. Pero no calcula que el perfume es tan fragante, tan fuerte, que la va a delatar. Y de pronto empieza a advertir las miradas reprobadoras, críticas, y siente que podría ser considerada o dejada en ridículo, o podría de alguna manera ser ofendida. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Decide agradecer en vida a Jesucristo por lo que Jesucristo va a hacer. Muchos comentaristas señalan de que María fue la primera persona que tuvo conciencia plena de que Jesucristo iba a morir y que iba a morir por nosotros. Lo normal en esos tiempos era que los perfumes caros se vertieran sobre los cuerpos de los muertos, por dos razones. Una, por un gesto de decir lo importante que era la persona que había muerto, pero también por una cuestión muy práctica. Los muertos de los ricos, no de los pobres, eran puestos en cuevas preparadas para eso, y para un poco evitar el hedor que produce la putrefacción de los cadáveres, se utilizaban esos perfumes tan fuertes. Ahora, cuando se ofrendaba esto a los muertos, no tiene sentido. Los muertos no saben nada, no entienden nada. Así que el gesto de María es un gesto muy interesante, muy importante. Agradece cuando es el momento de agradecer. Y esto es tremendamente importante para algunas prácticas que nosotros hemos incorporado como si fuera lo más normal del mundo. Yo siempre suelo reírme y decir que no hay muertos malos. Cuando vienen los funerales, todos hacen panegíricos de los muertos y todo el mundo habla cosas extraordinarias de los muertos. Probablemente algunos muertos habrían sido mejor personas
si en vida le hubieran reconocido algunas cosas que reconocen solamente cuando están muertos. Y María no quiere eso, quiere reconocer y admitir el valor de Jesucristo cuando Jesús está vivo. De allí la fragancia de su gesto de gratitud, que representa algo tremendamente importante, no solo para Jesús como persona, sino porque enseña una verdad que olvidamos. La gratitud no sirve cuando llega a destiempo. Agradecer a alguien que ya no está no sirve. Agradecer por algo a alguien cuando esa persona no puede recibir tu gratitud no sirve. La gratitud es ahora, tiene sentido ahora, porque de otra forma no tiene ningún valor. Yo quiero leerles algo que alguien escribió y que me parece muy interesante en relación con la gratitud. Dice así: doy gracias por la basura que tengo que limpiar después de una fiesta, porque significa que estoy rodeado de amigos. Doy gracias por los impuestos que tengo que pagar, porque significa que tengo trabajo. Doy gracias por la ropa que me queda chica, porque significa que tengo suficiente para comer. Doy gracias por el pasto que tengo que cortar, las ventanas que tengo que limpiar y las cosas que tengo que arreglar, porque significa que tengo un hogar. Doy gracias por todas las quejas que escucho acerca del gobierno, porque significa que tengo libertad de expresión. Doy gracias por el espacio vacío que encuentro al fondo del estacionamiento, porque significa que puedo caminar. Doy gracias por la cuenta abultada del gas, porque significa que tengo calefacción. Doy gracias por el que canta al lado mío, desentonando horriblemente, porque significa que puedo oír. Doy gracias por la pila de ropas que lavar y planchar, porque significa que tengo ropa para usar. Doy gracias por el cansancio que siento al final del día, porque significa que ha sido un día productivo. Doy gracias por la alarma que suena temprano en la mañana, porque significa que estoy vivo. El psiquiatra chileno Sergio Peñalillo alguna vez escribió que las situaciones, los hechos, son neutras. Somos nosotros que le damos significado. Y a veces nos quejamos simplemente porque tenemos boca. Yo vivo en un país donde hay muchísima gente de diferentes nacionalidades. Yo soy un migrante. He emigrado a este país, igual que muchísima gente. Es muy común ir a los supermercados y escuchar en España a personas hablando en diferentes idiomas. Es un privilegio estar en un lugar donde podamos tener la posibilidad de encontrarnos con diferentes personas. Pero también hay pobreza, también hay situaciones muy difíciles, de gente que vive en carpas, de gente que llega en pateras desde África y que está en situaciones muy difíciles. Es difícil. A veces pensamos que los únicos países pobres son Latinoamérica y África. No, la pobreza escondida en los países ricos es mucho más difícil, porque es una pobreza que de alguna manera se maquilla. Pero de todas formas, hay muchas posibilidades. Me puedo expresar con transparencia porque tengo libertad. Puedo decir lo que siento porque tengo libertad de expresión. ¿Cuánta y cuánta gente en este mundo arriesga la vida por dar su opinión? Y tú puedes hacerlo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? Yo suelo darle algunas monedas cada vez que voy al supermercado a un hombre que se pone en las afueras del supermercado, que viene de África, que llegó a este país de una forma muy, muy irregular. Y él me dice, yo quiero trabajar. Y a todo el mundo le dice, yo quiero trabajar. Porque no quiere estar mendigando, pero
ha sido orillado a mendigar porque no hay trabajo para él, porque está en una situación migratoria irregular. Y es difícil, y hay gente que tiene trabajo y se queja. Se queja. El otro día le decía a alguien que le tocaba un turno en un horario diferente, difícil. Le decía, pero dale gracias a Dios porque tienes trabajo, cuando hay tanta gente que no lo tiene. Entonces, ¿de qué se trata esto? De dar gracias. Pero en el caso de la lección que nos enseña María, es dar gracias en el momento que sea adecuado, porque cuando quieres dar gracias en otro momento, ya no sirve. Ya no sirve. Ahora fíjense lo que ocurre en los versículos siguientes, de Lucas 7, 39 al 48. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, hablando consigo mismo, si refiriéndose a Jesucristo de una manera despectiva, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, porque Jesús sabía lo que estaba pensando. ¡Qué maravilla! Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Hipócrita, cuando en su mente estaba pensando otra cosa. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Y respondiendo Jesús dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Simón invitó a Jesucristo a tener una fiesta en agradecimiento a que Jesús lo había sanado de lepra. Pero cuando ve a María, lo único que sale de su mente es reprobación. Es una actitud de juicio, de condena. Lo que él no admitía que de alguna forma él mismo era causante de la ruina moral de María. Pero no lo admite. Ahora, con la historia de estos 2 deudores, Jesucristo quiere mostrarle que el que era más deudor, de alguna manera, tenía más responsabilidad que la mujer, más sensación de gratitud. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Simón, tú tienes mucho más que agradecer que esta mujer y no lo estás haciendo. Jesucristo le da la oportunidad a Simón el fariseo para que reconozca la necesidad de agradecer lo que ha recibido, lo mismo que a todos los Simones fariseos que están escuchando, que se convierten en juzgadores, condenadores de sus hermanos, gente que se soslaya y que se siente mejor por condenar, por señalar, por apuntar a otras personas. ¡Qué horrible! Cuando nosotros nos convertimos solo y exclusivamente en jueces de las conductas de otras personas y solemos actuar como si yo estoy en una situación diferente, distinta. Ahora, Simón de alguna manera entiende que Jesús lo está salvando, porque Jesús podría haberlo puesto en evidencia frente a todos, y es algo que Jesús no hizo. Jesús se calla, simplemente le da esta ilustración, y probablemente los discípulos y los que escuchaban tenían idea de que lo que estaba hablando, probablemente pensaron que Jesús le está conversando para que él piense en algo especial, pero no están entendiendo que Jesús está hablando de Simón. Y eso debe haber provocado un poco de conmoción en Simón, de que Jesús no lo pone en evidencia frente a los demás. Y ahí hay una lección para todos esos legalistas y fariseos que habitan entre cristianos, que les gusta exponer
los pecados y las maldades de otros frente a todos, para de alguna manera sentirse mejor ellos. Jesús no lo hace, y podría haberlo hecho. Podría haber dejado en ridículo a Simón frente a toda la gente y haber dicho: este tipo es un hipócrita, porque él es peor, muchísimo peor que esta mujer que está aquí limpiando mis pies y derramando ese alabastro. Ahora, mirando Jesús ahora a la mujer, le habla a Simón. Simón, ¿ves a esta mujer? Versículo 44. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Que entre paréntesis era un acto de cortesía, porque la gente usaba sandalias. Era un acto de cortesía con el que llegaba a tu casa, ofrecerle agua para que se lavase los pies. No solamente para que estuvieran limpios, sino para que la gente se refrescara. Era una forma de ese tiempo muy común. No me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Esto de los cabellos es muy importante, porque en tiempos de Jesucristo, tal como se hace en países árabes, hoy las mujeres cubrían su cabello como un acto de recato cultural, porque no tiene absolutamente ni un sentido lógico, como una cuestión cultural. Pero las mujeres consideradas, entre comillas, pecadoras, no tenían derecho a cubrirse el pelo, que era una manera de decir: esta es pecadora y esta es casta o pura. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste, Simón, mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, refiriéndose a la mujer, le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella, mirándola, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Qué extraordinario. Y seguramente el resto se queda impávido y se queda choqueado, impactado, porque empiezan a elucubrar: ¿y quién es este para perdonar pecados? Jesús, 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 que nos perdona, Jesús que nos redime, Jesús que está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva con todas las personas que están dispuestas a decir: me equivoqué, cometí un error, perdón. Jesús reconoce los esfuerzos de todos los seres humanos y vio a María y sintió lo que estaban haciendo, y para que la dejaran de molestar al verla perturbada y triste por la actitud del resto, sabe que tiene que hablar, porque Jesús podría haberse quedado callado. Jesús entiende lo que ella está haciendo, capta el sentido, la esencia de lo que ella está haciendo, y Jesús percibe la gratitud de esa mujer. Además, en los relatos paralelos, Jesús anuncia que a través de los siglos el gesto de María sería recordado. Y es cierto, hay un montón de gente que no se recuerda, que incluso pasan desapercibidos. Nicodemo y José de Arimatea nos acordamos en algún momento, pero esta mujer todo el mundo se acuerda de ella. Los actos pequeños, aunque parezcan pequeños, pero cuando son hechos con una actitud de gratitud, cuando son hechos con amor, cuando son hechos con cariño, tarde o temprano siempre se recuerdan. Los actos de reverencia de esta mujer hacia Jesús, su gesto de amor, evidencian lo que ella entiende y cree de Jesucristo y lo que ella sabe de Jesucristo. Ahora, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, Juan agrega un detalle que los otros evangelistas no ponen. Versículo 4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, no de este Simón, sino de otro Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Y como ya Juan
después de 30 años ya lo tenía calzado, ya sabía quién era. Juan dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, es decir, estando encargado del presupuesto del grupo, sustraía de lo que se echaba de ella, es decir, robaba. Entonces Jesús le dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y seguramente, como es habitual en los discípulos, no entendieron. Judas, que era un personaje contradictorio, que era un personaje oscuro en muchos aspectos, era un ladrón y no había comprendido la acción de Jesús. Medía como muchísima gente de hoy a las personas en función de los beneficios que pudiese obtener. María, de alguna manera, representaba un desperdicio, porque no podía robar lo que ella estaba derramando sobre Jesucristo, y en esa mente cegada por la codicia no lograba entender lo que esta mujer estaba haciendo. Como muchas veces las personas cegadas por conceptos cerrados no ven la realidad de lo que ocurre y juzgan de una forma absolutamente impropia. Ahora, en Mateo 26, Mateo le da un cariz distinto. Y esto es interesante porque Mateo es uno de los que está presente. Y Mateo no culpa a Judas, sino a todos. Y fíjense, al ver esto, los discípulos, es decir, Mateo nos está diciendo que este pensamiento que cruzó por la mente de Judas y lo expresa, no es solo de Judas, sino también de los otros discípulos. Los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haber dado a los pobres. Los discípulos, lamentablemente, como generalmente ocurrió en todo el tiempo que estuvieron con Jesús, no entendían nada. Los discípulos que contemplaban la escena, la contemplaban a partir de los lentes de prejuicios e ideas tergiversadas que tenían, tal como ocurre hoy día. Tal como ocurre hoy día. Si hubiesen entendido con claridad lo que María entendió, si hubiesen entendido lo que iba a ocurrir dentro de algunos días y que el extraordinario don de salvación que Jesús les daría, ningún obsequio les hubiera parecido poco. Ahora Jesús está solo en su misión, solo en lo que va a hacer, y sus discípulos, los más cercanos, no lo entienden. Lo que Jesús hizo no fue comprendido ni apreciado por sus discípulos como debiera haber sido. Ahora, si nosotros entendiéramos lo que significa realmente Jesucristo, no tendríamos nada por poco para darlo a Jesús. Ningún acto de abnegación o de sacrificio personal parecería grande por lo que Jesús hizo. Ahora, lo extraordinario de María es la lección que nos deja. María nos está diciendo, agradece cuando sea el momento de agradecer. Elizabeth Kubler-Ross, la mayor experta en el mundo en duelo y que fundó el área de medicina llamada la tanatología, es decir, la atención a los moribundos y a los familiares de los moribundos, en uno de sus libros tiene una frase que a mí me descolocaron cuando lo leí, después le di la razón, tiene toda la razón. Ella descubrió que los que más lloran en un funeral no son los que más aman, son los que quedaron con cosas pendientes con el muerto y que nunca lo dijeron y nunca hablaron. No agradecieron, no perdonaron, no se reconciliaron, no hicieron las cosas bien. Y entonces en ese momento queda la conciencia de que se acabó, no hay más oportunidad. ¿Por qué tienes que esperar a hablar cosas lindas de un muerto? ¿Por qué no se las dice a una persona que está viva? María nos da una lección. Agradeció a Jesucristo cuando Jesús podía entenderlo, recibirlo.
Ella captó cuando Jesús le dijo a todos, incluyendo a ella, que era una de sus discípulas, que iba a ir a Jerusalén y a morir. Y lo entendió con toda claridad. Cuando somos agradecidos, lo somos en el momento que corresponde y en la forma que corresponde y con quién corresponde. Decirle a otra persona que estamos agradecidos con nuestros padres, agradecidos con la esposa o el esposo, agradecidos con alguien y no decírselo a quien corresponde, es simplemente una pérdida de tiempo. Es gastar saliva. ¿A quién debemos decirle? A la persona que corresponde. Decirle lo agradecido que estamos. Mientras más estemos agradecidos, será porque más conscientes estaremos de la bondad de Dios. Hay mucha gente desagradecida. Actúa como que lo que Dios hace es lo que tiene que hacer y punto. Yo suelo reírme de mis estudiantes. Me río de ellos. Porque cuando les va bien, es todo el mérito de ellos, absolutamente. Y cuando les va mal, es problema del profesor que no enseñó bien. Y yo les digo, ustedes tienen una mente torcida. O sea, cuando te va bien, todo el mérito es tuyo. Y cuando te va mal, toda la culpa es mía. Y vienen algunos que me dicen, bueno, a mí fue bien porque estudié, porque me esforcé. ¿Y la gratitud a tu docente que te enseñó bien? ¿Y la gratitud a Dios que te ha permitido vivir lo que estás viviendo? ¿Y la gratitud a tus padres que te han dado la oportunidad de tener una oportunidad que es mínima comparado con miles y miles que quisieran estudiar y no pueden? ¿No será que tendrás que agradecer a alguien más? Hay algunos que lo entienden y agachan la cabeza en una sensación de vergüenza, sintiendo que sí, que es verdad. Y hay otros altaneros, orgullosos, y dicen, no, esto es mérito mío solamente. Me parece horrible. Me parece horrible porque nadie vive solo. Todos de alguna manera le debemos algo a alguien. Ahora, Dios no espera grandes gestos. María tuvo un gesto extraordinario, pero Dios no espera eso. Lo que Dios espera es una actitud permanente y constante de gratitud. Todos podríamos ser agradecidos si lo quisiéramos. Ustedes saben que yo hablo mucho de cierto tipo de oración que creo que no es bíblica. Hay una oración que sí es bíblica, está en Filipenses 4:6, que nuestra oración debe estar cargada siempre de gratitud. Orar con gratitud. Y no solemos hacerlo, porque lo que hacemos generalmente son petitorios. Gratitud, agradecer por las bondades que recibimos. Ahora tendremos toda la eternidad para agradecer, pero debemos empezar hoy. Lo que diferencia a algunos cristianos de otros cristianos es simplemente la capacidad que tienen de agradecer. Puedes comenzar hoy día agradeciéndole a las personas que están a tu alrededor, que de alguna manera contribuyen al bienestar que tú gozas. Agradeciendo las circunstancias en que tú vives. Yo observo gente de países que prácticamente viven persiguiendo, que viven en situaciones muy, pero muy precarias y que viajan. La migración debería ser, no deberíamos hacer lo que hacemos, entre paréntesis, porque tratamos a los migrantes como si fueran enemigos, cuando se analizaran un poco de historia. Y se lo digo en estos días porque leí un comentario de un chileno con poco criterio, hablando en contra de los migrantes, cuando todos los seres humanos somos migrantes. Y no entienden. Si pónganse a leer un poquito de historia, un poquito nomás de historia, y se van a dar cuenta que en todos los países la mayoría de los aportes más importantes lo hacen los migrantes. ¿Y por qué? Porque los que emigran hacen un esfuerzo doble para poder hacer las cosas bien y logran hacer y destacar mucho más que los que viven en ese lugar, porque precisamente luchan más, y cuando luchas más eres más agradecido. Alguna gente me viene a quitar el trabajo. ¿Qué trabajo tienen que quitar? Nadie te quita nada. Hacen lo que tú no estás haciendo y punto. Se esfuerzan más, y como se esfuerzan más, obtienen más, punto. La Biblia lo dice, lo que sembramos, segamos. Así que en vez de quejarte, empieza a agradecer y empieza a esforzarte para hacer las cosas bien.
Dios desea que seamos agradecidos. Dios espera que tengamos una mente agradecida, porque las mentes agradecidas viven felices. Las mentes quejumbrosas, los que siempre se están quejando, viven infelices. Y hay quejumbrosos que viven en la abundancia. Yo le decía a un amigo español el otro día, tú te quejas porque tienes boca. Ojalá vivieras una semana nomás, en las condiciones que viven muchas personas en Latinoamérica. A ver si te quejarías. Y se lo dije en serio, y se lo digo como amigo. Te lo digo como amigo porque no tienes la más mínima idea. Te quejas porque tienes boca y tienes delante de tu puerta un auto último modelo y te quejas. O sea, nos quejamos simplemente porque podemos quejarnos. Ser agradecido no cuesta mucho. Agradecerle a las personas que están a tu alrededor, agradecer el contexto en el cual vives, agradecer, aunque sean pequeñas cosas, pequeños gestos. Yo agradezco porque vivo en el campo, agradezco porque puedo respirar aire libre, agradezco porque puedo tener para comer, agradezco porque tengo la posibilidad de expresar mis opiniones de una manera libre, agradezco por todas las oportunidades que tengo y doy gracias a Dios por todas las personas que de alguna manera lo han permitido y han creado las condiciones para que yo pueda disfrutar lo que disfruto, empezando por mi madre, a quien amo muchísimo y seguramente me está escuchando la viejita que tiene 89 años, porque mucho de lo que yo soy es mérito de ella. Ella que trabajó y que se esforzó para que sus hijos salieran adelante. Agradece, pero cuando es tiempo, porque un agradecimiento que llega fuera de tiempo no tiene sentido. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su paz y su misericordia esté con ustedes. No olviden que hemos estado varias semanas anunciando o promocionando nuestro último libro. Varios me preguntan dónde adquirirlo y todas las veces digo lo mismo, en la plataforma de Amazon.com. Y si lo quieres comprar de forma electrónica, pon mi nombre, pon el título del libro y te van a aparecer por lo menos 12 plataformas donde puedes comprarlo en formato electrónico. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Un abrazo donde quiera que estén. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez. Nos vemos la próxima semana en otra nueva predicación.